Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este jueves, que como ya saben es mi día preferido de la semana, así que voy a abrir de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 2 de abril de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar hablando del empleo informal. Sí, el empleo informal en tiempos de coronavirus. Cómo son trabajadores doblemente desprotegidos. Mientras tanto, las cuarterías y los solares en La Habana especialmente están sus habitantes ahora mismo en el dilema de cómo mantener el distanciamiento social en medio del hacinamiento. Mientras tanto, el dengue acecha también a la salud de los cubanos y en algunas zonas de Cuba los casos de enfermos por dengue pues están poniendo en jaque también al sistema de salud. Y por último voy a repetir la convocatoria que he hecho a lo largo de los últimos días y que seguiré haciendo. Quédate en casa, siempre que puedas, quédate en casa. Y bien presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Sí, como escuchan, cafecito. Ayer, en el último minuto, conseguí café. Y cuando hoy hable del primer tema del trabajo informal, también hablaré de qué significa exactamente el verbo conseguir en esta isla. Así que aprovecho para revolver este cafecito informativo de último momento, recién colado, breve, todavía caliente, amargo, como me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer y breve buchito de café del día que hay que ahorrar, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com que hacemos desde dentro de Cuba. Si además quiere apoyarnos y colaborar con nosotros en la cobertura del COVID-19 en la isla, pues no se demore, vaya a nuestra página y ahí encontrará cómo hacerlo. Y bien, dicho esto, voy a pasar al primer tema que tiene que ver con el empleo informal. Y decía que ayer logré, fue una suerte tremenda, conseguir un poco de café. Pensé que hoy jueves ya iba a tener que hacer, en lugar de un cafecito informativo, un tecito informativo o una tisana informativa, pero ayer logré conseguir, que es el verbo que se utiliza en Cuba para todo lo que uno adquiere por una vía informal, no de manera legal, no de manera abierta y directa en una tienda, en un mercado con factura, sino que muchas veces conseguir se hace a través del mercado negro, a través de contactos de amigos, a través de un conocido que a su vez conoce a alguien que está vendiendo un poco de café en este caso. Y es que el mercado informal cubano ha sufrido mucho, como les he contado en los últimos días, ha sufrido mucho el recorte de los vuelos que entran a la isla, porque es un mercado que se nutre fundamentalmente de los productos y las mercancías que traen las llamadas mulas en sus maletas. Resulta que la mula también es un trabajo informal, un empleo informal, pero empleo al fin. Les recuerdo que el fenómeno de la economía informal y el empleo informal es algo a nivel mundial que, condena a la falta de derechos laborales y sindicales a millones y millones de trabajadores en todo el planeta. Pero en Cuba tiene unas connotaciones especiales porque imagínense que aquí, si el trabajador estatal, el trabajador legal, el trabajador que tiene un contrato está en una situación de fragilidad porque los salarios son bajísimos, imagínense qué queda para el trabajador informal, que muchas veces ni siquiera está reconocida su existencia y por tanto ahora mismo en estos tiempos de coronavirus no hay ninguna manera de protección desde el punto de vista de la seguridad social o desde el punto de vista laboral que le permita quedarse en casa sin trabajar y al menos no caer en la mendicidad absoluta porque no recibe ingresos. Eso lamentablemente le está ocurriendo ahora mismo a muchas personas en esta isla. Estoy pensando no solamente en las mulas o importadores personales de mercancía, sino también en tanta gente que hace labores de limpieza, de elaboración de alimentos, labores de construcción en la absoluta alegalidad. Y toda esa gente ahora mismo ha tenido que ir a su casa, no tiene propuestas de trabajo, pero no está recibiendo ningún tipo de ingreso ni de ayuda. Y esos son los muchos, porque les recuerdo que aunque oficialmente
el régimen cubano dice que tiene una tasa de desempleo por debajo o que promedia el 3% de la población laboral activa, lo cierto es que si usted mira los números de cantidad de personas que tienen edad para trabajar y los que realmente trabajan, pues queda una franja de más de un 20% de la población laboralmente, activa en edad para trabajar, que no está siendo ocupada de manera formal, no tiene un empleo formal. Todos esos están ahora mismo en una situación muy, muy desfavorable porque sencillamente toda la economía informal está colapsando porque era una economía que se nutría de las importaciones informales, del mercado negro y de, digámoslo por lo claro, señoras y señores, del robo constante y el saqueo constante a las empresas y el entramado estatal. En tanto, los trabajadores estatales ya no pueden ir a sus oficinas, ya no pueden ir a sus centros de trabajo, se corta un camino de suministro al mercado informal. Y todo eso estamos viendo cómo deteriora galopantemente y aceleradamente la vida de miles y miles, quizás cientos de miles de cubanos que han perdido sus fuentes de ingresos y ni siquiera pueden tocar una oficina, apelar un subsidio, pedir un crédito o decir la estoy pasando mal, porque para la legalidad ellos ni siquiera son trabajadores. Así que así estamos es de temer que la situación para ellos y para el resto de la población se vaya empeorando en los próximos días. Y hablando de días, me voy a ir en un segundo tema a las cuarterías o solares, sí, esas grandes casonas señoriales de antaño que se han convertido en realidad en lugar donde viven decenas y decenas de familias apiñadas y en hacinamiento. ¿Cómo se está viviendo el COVID-19 en los solares cubanos? Pero antes de entrar a ese tema, me voy a dar otro sorbito de café, disfrutándolo mucho, porque de verdad ha sido un milagro que pudiera conseguir este café. Después de este segundo buchito del día, me voy con el tema de cómo se vive el mantener el distanciamiento social, la cuarentena, el quedarse en casa, el mantenerse a 1 metro de otro individuo para evitar el contagio. ¿Cómo se vive eso? En los solares o cuarterías cubanas, especialmente en La Habana, que es una ciudad donde el hacinamiento, el deterioro material de las viviendas, pues toca fondo, está en uno de sus momentos más críticos ahora mismo. Recuerden que, según estadísticas oficiales, en Cuba hay un déficit de más de 800.000 viviendas, una cifra que algunos ubican incluso cercana al 1.000.000 de viviendas que faltan. Eso hace que muchas familias tengan que convivir en pequeños espacios como los solares y las cuarterías, que normalmente fueron viejas casonas, viejos edificios, viejos inmuebles que tuvieron su glamour y su belleza arquitectónica hace muchas décadas, pero que han tenido que ser divididas y requete divididas una y otra vez para poder albergar a esas familias. Son lugares donde normalmente el fluido eléctrico, el suministro de agua, el acceso a gas para cocinar está muy colapsado y muy deteriorado, donde muchas familias comparten un solo baño. Recuerdo, yo nací en un solar, una cuartería de Centro Habana, del municipio Centro Habana, y bueno, pues recuerdo toda la odisea que significaba poder darse una ducha, poder bañarse, poder ir al baño, al servicio sanitario, porque compartíamos varias familias un solo baño. Imagínense eso, además, en estos momentos que estamos viviendo, donde la higiene, el lavado de manos, mantener la distancia entre una persona y otra se hace vital para lograr frenar el avance del coronavirus. Bueno, pues es muy angustioso. Son personas que ahora mismo están en un dilema porque no pueden irse de esos lugares, no pueden alquilar otras cosas, están allí con sus familias, con sus ancianos, con sus niños, y simplemente los solares son grandes trampas marcadas por el hacinamiento, pero grandes trampas donde pues el COVID-19 está a sus anchas, en el sentido de que pues se combinan la falta de higiene, las deficiencias sanitarias con el gran número de personas que comparten pocos metros cuadrados. Así que hay que seguir muy de cerca el solar cubano, la cuartería cubana, porque allí están ahora mismo las poblaciones más vulnerables en esta ciudad
además de los asilos de ancianos, además de los lugares donde pues hay mucha gente de la tercera edad y frágil de salud. En los solares ahora mismo pues está uno de los mayores peligros del COVID, de la salud en Cuba con el COVID-19 que ha llegado a la isla y que ayer, según cifras oficiales, pues arribó a 212 casos positivos. Se espera que en las próximas horas y días esa cifra se dispare ante la llegada de los unos test más rápidos para diagnosticar la enfermedad. Así que bueno, hay que mirar de cerca lo que ocurre y el problema también es que no es solo el COVID-19. Y con esto me voy al tercer tema y tiene que ver con el dengue. Sí, el dengue, les recuerdo que la Organización Panamericana de la Salud advirtió que en 2019 se había registrado una cifra récord de casos de dengue en las Américas. En Cuba, como es costumbre ya, el secretismo, el maquillado de las cifras oficiales ha dado números a lo largo del año pasado de contagiados que, bueno, pues dejan muchas dudas, sobre todo no estaba en uno de los índices más bajos en la región, pero lo cierto es que casi cada uno de nosotros conoce a alguien que está o ha estado contagiado por dengue. Lo cierto es que ahora mismo el dengue y el COVID-19 conviven en muchos espacios de esta isla. Tenemos en el diario 14 y medio un colega que ahora mismo está contagiado por dengue, está debajo de un mosquitero para evitar que lo pique un mosquito e infecte a su familia. No queremos revelar el nombre por discreción con su salud, pero es muy preocupante porque puede estarse dando con la llegada de la primavera, el avance de las temperaturas, la coexistencia de estos dos flagelos que ahora mismo podrían poner en jaque el sistema sanitario cubano. Y para despedirme de este programa, de este podcast de jueves, pues les reitero que traten de quedarse en casa, traten de ayudar a frenar el avance del virus y también colaborar así con el sistema sanitario del país que puede estar en breve en una situación muy difícil. Así que quédate en casa, siempre que puedas, quédate en casa. Muchas gracias y hasta mañana.